Cuando pensamos en personajes que saben demasiado, los primeros que se nos vendrán a la mente son Robin, Dragon, toda la tripulación de Roger, Oden e incluso su hijo Momonosuke, que leyó buena parte de su diario. ¿Y Luffy? Él es un chico despistado que está más enfocado en su presente aventura que en los misterios del mundo en el que vive. Pero ¿y si intuitivamente sabe más de lo que parece? Así como Usopp, que a través de sus mentiras, sin saberlo, suele hablar de cosas reales, tales como el pez cuyo excremento es tan grande que es confundido por islas, o la existencia del país de los enanos, Luffy a veces dice cosas que aunque solo parecen dichas al azar o a manera de broma, quizá esconden una verdad que eventualmente, cuando One Piece termine, nos sorprenderá enormemente. Así que para el video de hoy, quiero enlistar 7 de las frases más misteriosas de Luffy. No habrá spoilers del manga aquí, así que todos pueden continuar sin problemas. Comenzamos con algo que seguramente la mayoría ya ha escuchado, y que cada vez toma más relevancia pues está relacionado a otro personaje muy importante, Marshall D. Teach. Durante el arco de Drum, en el capítulo 134 del manga, Luffy le dice a Sanji que si sabía que la gente de los países nevados no duerme. Sanji le pregunta que por qué, y Luffy contesta que porque morirían si lo hacen, y luego nos dice que esto se lo dijo un tipo en un bar. La frase se complementa cuando en el capítulo 966 Baggy habla con Shanks y le menciona que escuchó que Teach nunca duerme y que de hecho no había dormido nada en todo el tiempo que duró la batalla entre las tripulaciones de Barba Blanca y Roger. ¿Acaso Luffy se estaba refiriendo a Barba Negra cuando hablaba con Sanji? ¿Quién será el que le dijo a Luffy ese dato? ¿Será Shanks? Se me hace extraño porque él solo dice que fue un tipo en un bar, y creo que si hubiera sido directamente Shanks lo habría mencionado. Tal vez fue alguien más de su tripulación. Como sea, aún no sabemos realmente si Teach nunca duerme o si solo fue la impresión que se llevó Baggy. Pero además Luffy dice que la gente en países nevados no duerme. ¿Esa será una pista de la tierra natal de Teach? Seguramente así será, pero por el momento solo nos queda hacer teorías al respecto. ¿Cuál crees tú que sea ese país nevado del que proviene Marshall D. Teach? El arco de Drum no solo tiene la espectacular historia de Chopper, sino que además los simbolismos son más abundantes de lo que parece a simple vista. En este segundo puesto voy a hablar no solo de una, sino de 2 frases que Luffy dice en este arco que son bastante misteriosas y relacionadas entre sí. Una es cuando apenas llegan a Drum y Luffy se emociona bastante al ver una isla de invierno. Dice, la nieve es agradable, la nieve es blanca y me gusta. Luego al entrar a la isla se emociona aún más, incluso le salen las lágrimas y dice, tanta nieve, soy feliz. Ni siquiera se da cuenta que tiene frío hasta que se lo hacen notar sus nakamas. Vamos, Luffy es una persona que se emociona mucho cuando llega a islas nuevas, pero tanto así al punto de las lágrimas. Su felicidad fue tanta que se le olvidó que Nami estaba enferma. Esto me lleva a pensar, ¿acaso él recuerda o siente algo que ni siquiera sabe explicar? Menciona que la nieve es blanca y eso lo emociona mucho. Y ahora que sabemos que su fruta del diablo es la del dios del sol Nika, una figura completamente blanca, ¿será que tiene relación una cosa con la otra? Quizá la voluntad de la fruta está de alguna manera evocando algún recuerdo de Drum. Si vamos al capítulo 138 tenemos algo parecido. Luego de que Luffy llega al castillo, lo que dice al verlo es, ¡qué hermoso castillo! Sin duda Luffy está reaccionando de una forma atípica, pues nunca antes ha declarado que un castillo se vea hermoso, salvo aquí. Si añadimos que el capítulo 138 se llama Choyo, o la cima en español, palabra que se utiliza siempre para referirse a ese lugar en donde los más fuertes están destinados a reunirse, quizá en el futuro nos daremos cuenta que en efecto el país de Drum significó algo importante para el dios del sol Nika en el pasado, y Luffy es capaz de sentir esto por sí mismo siendo usuario de dicha fruta. Y si nos vamos a referencias sobre Nika que Luffy pronuncia sin tener idea, tenemos que mencionar la saga de Skypiea. Para el tercer puesto está un momento ya icónico del capítulo 297 titulado Rezo a la Tierra, uno que a estas alturas seguramente todos conocen muy bien. Luego de que Enel destruyera Angel Beach y se dispusiera a hacer lo mismo con Upper Yard soltando una enorme esfera de electricidad, Luffy se lanza al centro de ella e intenta disiparla. Mientras tanto, la gente que ve su fin inminente se dan cuenta que lo único que queda es rezar, no a Enel, sino a un dios real, que si es que existe, esperan que les conceda un milagro. Y justo en ese momento es que Luffy grita, ¡que salga el sol! Y logra exitosamente no solo destruir la técnica de Enel, sino además despejar el cielo nublado, haciendo que los rayos del sol iluminen los rostros de todos los que se encontraban rezando y les otorga el milagro que esperaban. Sin saber Luffy que es usuario de la fruta del dios del sol, él decidió gritar esa frase,
Quizá como en el puesto anterior esto sea no solo una referencia que Oda puso en su manga, sino un eco que la fruta del diablo imparte al subconsciente de Luffy, el cual hace que él sepa intuitivamente cosas de las que no está plenamente consciente. En cuarto lugar tenemos un deseo de Luffy que es bastante misterioso. Sucede cuando los sombreros de paja dejan Skypiea en el capítulo 302 del manga y están decidiendo qué hacer con el oro. Luffy emocionado dice que compren una enorme estatua, y en su imaginación vemos una gran figura humanoide con cabeza de león y con una indumentaria que recuerda a las imágenes de muchos dioses egipcios. ¿De dónde sacó la idea de querer una enorme estatua? ¿Y por qué precisamente de un león humanoide? Como si fuera un mink. Me pregunto si este deseo llegará a ser cumplido y personalmente creo que no solo será así, sino que el significado del por qué Luffy quiere una estatua de un dios león va a ser bastante importante. En especial porque más tarde, al final de la saga de Water 7, el mascarón de su nuevo barco, el Thousand Sunny, termina siendo justamente el rostro de un león, al menos a ojos de Franky, pues para los demás es confundido con un sol. Vamos a brincar a la saga de Thriller Bark, en concreto al capítulo 443, en donde Brook les explica a los sombreros de paja su habilidad de fruta del diablo, además de cómo fue que perdió su sombra y lo que eso conlleva. Luffy suele cambiarle el nombre a la gente que conoce. Le dice Torao a Law, por ejemplo, o Pekomamushi a Pekoms. Es algo que a él le gusta hacer. Pero con Brook solo lo hizo una vez, aunque el nombre es bastante más misterioso. Luffy llama a Brook Koropokuru. ¿Qué significa esto? Bueno, Koropokuru es una palabra que se refiere a una raza perteneciente a los mitos de la tribu Ainu. Son retratados como seres de corta estatura que vivían debajo de las hojas y que eran amigables con los Ainus del pasado. Los Koropokuru intercambiaban bienes con los Ainu, pero como no les gustaba ser vistos, lo hacían sigilosamente durante la noche. Esta tribu de enanos sin duda comparte algunas similitudes con los Tontata que conocimos más tarde en el arco de Dressrosa, y quizá tengan conexión entre sí. Tal vez Luffy escuchó alguna vez ese nombre en alguna historia o lo leyó en alguna parte, el cual podría ser una forma en la que las civilizaciones de algún momento del pasado se referían a los Tontata. Pero más importante es que dado que Oda decidió usar eso en One Piece, podríamos pensar que él adaptó más creencias de la tribu Ainu en su obra. Hace bastante tiempo ya hice un video en el que hablaba sobre la tribu Ainu y su posible influencia con respecto a uno de los misterios más grandes de la historia, el significado del nombre Imu. Pues esta palabra, para los Ainu, alude a un estado de hipnosis en el que una persona se vuelve completamente sumisa y es capaz de obedecer cualquier orden que se le dé, incluso al costo de su voluntad. Aunado a que, por ejemplo, para los Ainu las espirales son una figura prevalente en su arte, además de que el concepto de los dioses de ellos, llamados Kamui, es bastante similar a la idea de las frutas del diablo. Todo eso hace que investigar sobre la cultura Ainu en relación con One Piece sea divertido, cuando menos. Te dejaré mi video sobre Imu y la tribu Ainu en la descripción si deseas revisarlo. Otro detalle muy interesante que menciona Luffy viene del capítulo 654, cuando los sombreros de paja salieron de la isla Gyojin e iban ascendiendo para llegar al Nuevo Mundo. Aquí ellos se topan con una corriente llamada Whitestrom, que es muy peligrosa y si un barco se ve atrapado en ella aparecerá en un lugar completamente diferente del mundo. Luffy al escuchar esto se emociona y se pregunta si acaso se trata de la soñada Warp Zone. Mientras Usopp le dice que eso no tiene sentido, el resto de la tripulación simplemente lo ignora y proceden a evitar ser absorbidos por la corriente. ¿Pero de qué está hablando Luffy? Él dice en concreto Yume no Warp Zone, donde Yume significa sueño en español, y aquí podría traducirse como la Warp Zone de los sueños o la legendaria Warp Zone. ¿De dónde sacó Luffy ese concepto? Una Warp Zone en español sería algo así como zona de transportación, un lugar desde el cual uno puede desaparecer y reaparecer en un sitio muy distante, quizá incluso inaccesible por otros medios. Luffy no estaba errado entonces en confundir la Whitestrom con la Warp Zone, porque técnicamente la descripción que dieron sus nakamas sobre la corriente era muy similar. La pregunta es, si lo que dijo Luffy realmente existe, si hay una Warp Zone en el mundo, ¿hacia dónde lleva? ¿A la luna? ¿A otros planetas? ¿A Laugh Tale quizás? Nadie le hizo caso, pero tal vez este concepto es más importante de lo que parece. Para terminar un video así, creo que es obligatorio hablar del sueño de Luffy, y aunque en el caso de los puestos anteriores la temática eran cosas que tal vez Luffy sabe de manera inconsciente, aquí obviamente su sueño es algo que él mismo se planteó, pero sí que encaja en la temática del video, porque parece ser que él no tiene idea de que el mismísimo rey de los piratas comparte este sueño con él. El sueño de Luffy es algo que Oda no ha querido revelarnos directamente,
y cuyo misterio fue introducido en la historia de forma explícita durante el arco de su infancia. Antes de eso, todos pensábamos que el fin último del protagonista era ser rey de los piratas, tanto para hacerse del tesoro One Piece, como para cumplir su promesa con Shanks y tener una gran aventura. Pero ahora sabemos que esto es solamente un medio para lograr un fin, y que el One Piece es el vehículo para cumplir el sueño de Luffy, o al menos él cree que así será. Este es un caso de voluntad heredada de forma indirecta, en donde aunque parece que Luffy nunca tuvo contacto con Roger, de alguna manera llegó a la misma conclusión que él en cuanto al propósito de su vida, salvo que en el futuro descubramos que alguien le implantó la idea a una edad temprana. Este sueño podría ser algo que el mismo Joy Boy se planteó y que está relacionado al amanecer del mundo. Así como Luffy quizá llegó a esa conclusión por sí mismo, estará relacionada con los otros temas de este video, tales como la enorme estatua o la fascinación por la nieve. No lo sabemos y seguro que Oda se está guardando esto para el cierre de su obra. Y hasta aquí el video. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Hay algunas otras frases de Luffy que te gustaría que analizara y crees que omití en este video? Escríbemelas en los comentarios. Además, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas todo el contenido de One Piece. Agradezco enormemente a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Jerónimo Angiolillo, Terrasegundos, Cristian Ledesma Candás, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldo, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Kev06, Bolat 24, Yof Kun, Andrés Miñán, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Brian Kirsinger, Regu2, Eduardo RS, Maineragon, Miguel Pérez, Esteban Sangroni, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Oseb de Yolide, Gonsilp, Jack de Pájaro, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cop, César Omar, Vaca Banana, Léeme la Mente, Benjamín Bustos, Fra98, Sincro GR, Fiorella Paulini, Omanuel Humano, Mr. Don Luffy de Miel, Federico Juárez, Fede González, PX Flampe, Juan Carlos, Jessica Pérez, Hanna Hananomi y Héctor. Si quieres unirte a los miembros, aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener un acceso anticipado a los mismos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y nos vemos en el próximo video.